Octobot Tech Talks. Transformemos experiencias digitales en 30 minutos. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Octobot Tech Talks, el podcast donde compartimos las experiencias del equipo de Octobot diseñando y desarrollando productos digitales, desde Uruguay para el mundo. Yo soy Reshi, yo soy Communications Manager en Octobot y hoy vamos a conversar sobre los desafíos a los que se enfrentan los equipos de UX y desarrollo para lograr productos con la mejor experiencia de usuario. En este episodio nos acompaña Inés Carriquiri, UX UI Designer de Octobot. Ella nos va a compartir sus lecciones aprendidas y lo que engloba la profesión de UX UI Designer. También conversaremos sobre las tendencias de diseño para el 2022 y el rol del usuario a la hora de diseñar productos y aplicaciones. Recomendamos este episodio a todas las personas que estén interesadas en el mundo del diseño, así como también a quienes estén motivados por conocer las tendencias del año que viene y aprender de las organizaciones que están liderando el universo de UX UI. Antes de empezar, no se olviden de seguirnos en tu plataforma de streaming favorita para enterarse de los nuevos episodios. Como ya saben, estamos en Spotify, Apple Podcasts y otros. Y si te interesa conocer más de Octobot, seguinos también en las redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribbble, y solo Octobot en LinkedIn. Bueno, entonces ahora podemos arrancar. Ine, si te parece, ¿te querés presentar? Bueno, hola. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Espero dar respuestas interesantes por lo menos. Bueno, yo soy diseñadora formada en diseño gráfico en realidad. Ya les vamos a contar un poco más de mi formación, pero en este momento estoy liderando el equipo de diseño aquí en Octobot desde hace algunos meses. Y bueno, por suerte ha ido creciendo bastante en el último tiempo y estamos súper contentos. Gracias a vos, Ine, por coparte. Bueno, al inicio ahora lo que yo te quería preguntar es ¿cómo te volviste UX Designer? ¿Cómo ha sido tu trayectoria en este mundo? Soy formada en diseño gráfico en la ORT ya hace unos cuantos años y desde el inicio me interesó mucho la parte digital y empecé a trabajar en una empresa de software allá por el 2007 y me pasaba que mi propia curiosidad, digamos, de cómo se hacían las cosas y de cómo funcionaban y en qué contextos se iban a usar, fue lo que de alguna forma me fue diferenciando o haciendo el camino, digamos, ¿no? Que es lo que yo veo hoy como mis inicios como UX designer, por más que en ese momento no tenía ni idea de toda esta nueva disciplina, ¿no? Por lo menos acá tardó unos cuantos años más en llegar. Hoy ya la podemos nombrar y ya tiene metodologías propias, procesos propios, y está buenísimo. Y bueno, entonces, después de mi formación, digamos, trabajé siempre en el mundo digital, con aplicaciones y web, mobile, los inicios del mobile, muchos años atrás, y todos esos desafíos estuvieron buenísimos y el último año estuve haciendo una maestría en España de investigación para el diseño y la innovación, que también engloba un poco de design thinking, innovación, tendencias, y la formación es un tema de todos los días, ¿no? Como que uno nunca termina de aprender. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser diseñadora? Bueno, puede sonar un poco romántico, pero es tener esta sensación de que podemos cambiar el mundo, ¿no? Es como esa cosa que también tienen los emprendedores y que compartimos con un montón de otras personas, ¿no? Y otras disciplinas, es esto de tener como este espíritu crítico por un lado, de ser curiosos, pero también decir, esta es la mejor forma de resolver este problema y explorar opciones y darnos cuenta de que podemos nosotros mismos crear soluciones mejores. Entonces, creo que eso es lo que me motiva y en especial de la parte de UX es bueno poder de alguna forma ponerle la voz del usuario, de las personas, ¿no? Y creer que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas y no como de repente era antes que todo era como que se centraba mucho en la tecnología. Creo que eso está muy bueno. Che, Ine, nosotros aquí en el podcast hemos recibido a muchos desarrolladores, a mucha gente técnica, pero no tanto a diseñadores, ¿no? Entonces, capaz que estaría bueno que nos cuentes un poco más del rol del diseñador, ¿no?
¿Qué hace? ¿En qué momento del proyecto entra en acción? O sea, contanos un poco ahí de a lo que se dedican, ¿no? Los diseñadores. Bueno, sí, está buena la pregunta porque es algo que no mucha gente sabe y que a veces lleva como a confusiones, ¿no? Las expectativas o qué es lo que pasa. Nosotros antes, como te decía, que yo soy formada en diseño gráfico, los diseñadores estábamos como al final de la cadena, ¿no? Entonces venía el cliente, se ideaban el producto, lo desarrollaban y después llegaban a los diseñadores y nos decían, bueno, ahora háganlo lindo, ¿no? Y entonces lo que pasaba también era que, bueno, que ahí nosotros en realidad, por lo menos lo que pasó en mi caso, era que yo en ese momento tenía un montón de preguntas. ¿Por qué este botón está acá? ¿Por qué esto se llama así? ¿Este campo para qué se va a usar? Y empezaba a ser como un poco molesta capaz para los desarrolladores, porque ellos decían, ya tenemos todo pronto, o sea, no nos compliques la vida ahora. Entonces, por suerte, ese proceso fue cambiando y los diseñadores ahora entramos en el inicio del proyecto, porque queda un poco un gap a veces en la definición del producto, ¿no? En quién toma las decisiones y por qué. Porque de repente el cliente venía como con la idea, pero tenía una idea como un poco vaga, y en realidad los desarrolladores tampoco se sentían cómodos definiendo muchas cosas, porque sí, de repente de tecnología y de código saben un montón, pero por ahí del uso que se le va a dar al producto no tienen por qué saber, no es como su trabajo investigarlo. Entonces, por eso entramos los diseñadores, porque encontramos como ese hueco y encontramos que nuestro punto de vista, nuestra visión, nuestra forma de resolver los problemas podía encajar ahí. Hoy en día estamos como al principio en la definición del producto, trayendo un poco la voz de los usuarios, también viendo cómo encaja con el negocio, porque obviamente el negocio también tiene que ser redituable más allá de lo que los usuarios quieren. Y después necesitamos la pata tecnológica, que también ahí nos ayudan los desarrolladores en ver que, bueno, esto realmente después el producto ese se pueda llevar a cabo, ¿no? No es como soñar así, soñar cosas, sino que, bueno, que se puedan llevar adelante. Perfecto. Y capaz para que quede un poco más concreto, para los oyentes que capaz no conocen mucho del rol, ¿nos puedes contar algunos ejemplos de proyectos en los que estás trabajando o nada, cosas que haces en tu día a día más específicas, hasta si tienes algún proyecto preferido que nos quieras contar? Sí, o sea, yo creo que una de las cosas que está buenísima y o sea, es relacionado un poco a las preguntas que me hacías antes del tema de qué es lo que me gusta el diseño, a mí lo que siempre me gustó de esto es el poder todo el tiempo estar aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, los proyectos que tenemos son súper variados y tenemos proyectos desde que tienen que ver con salud, con el agro, a veces con fintech, y de cada mundo tenés que aprender, y tenés que aprender de los usuarios específicos de repente de ese proyecto para poder empezar a trabajar. Lo que nosotros necesitamos es tener información. Entonces, a veces esa información está súper clara o el cliente ya llevó adelante un research, entonces nos sirve mucho y a partir de ahí construimos. Y otras veces nosotros tenemos que ahondar mucho más en la parte de la investigación, ¿no? ¿Quiénes van a ser los usuarios? ¿Cómo van a usar el producto? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que se espera de ese producto? ¿Qué problema está solucionando para las personas? ¿No? Entonces, tenemos que salir a buscar esa información. Y ahí es cuando hacemos entrevistas, a veces hacemos focus group o hacemos dinámicas de co-creación, incluyendo al cliente y a sus usuarios y a veces otra gente. Entonces, si me preguntás un poco qué es lo que hacemos en el día a día, bueno, tenemos momentos del proyecto donde estamos buscando información o planificando qué es lo que vamos a hacer, momentos en los que con toda esa información estamos como diseñando flujos, diseñando wireframes, que ahí empezamos siempre a hacerlo más como en baja definición, que es lo que decimos nosotros, como sketch, ¿no? Como bocetos de lo que vamos a hacer, y para después terminar con un prototipo diseñado, que ahí, y eso es lo que pasa después a desarrollo, ¿no? Tenemos un prototipo navegable y en todo este proceso lo que nosotros hacemos es intentar que los usuarios estén presentes siempre, ¿no? Entonces pueden ser en esta primera parte de investigación, puede ser también haciendo test de usabilidad, otro tipo de test también a medida que vamos avanzando con el diseño, para estar seguros que cuando llegue ese prototipo realmente funcione y no que pase a desarrollo algo que después va a tener que cambiar mucho. Ine, y escuchándote, como que también me pongo a pensar que hay mucho trabajo en equipo, ¿no? Involucrado en todo ese proceso y me imagino que tienen que colaborar con personas y profesionales de muchas áreas como, bueno, los desarrolladores, el cliente,
algún equipo que sea de marketing o otras áreas relacionadas al producto. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo es generar esas relaciones y que sea como productivo y positivo en general? Sí, o sea, en realidad siempre estamos trabajando en equipo, siempre. Tanto nosotros dentro del equipo de diseño como con otras áreas de la empresa, como con el cliente, ¿no? Depende un poco el proyecto y el cliente, qué tanto se involucra, pero en realidad, también como te decía hoy, que nosotros fuimos pasando un poco al inicio de la definición del producto, también como diseñadores tuvimos que aprender un montón de cosas que no son propias de los diseñadores. Entonces, por ejemplo, hacer entrevistas o a escribir, o que de repente son cosas que puede hacer más alguien que viene de comunicación o de periodismo. Tuvimos que aprender cómo piensan los usuarios, cómo piensan las personas, por qué eligen una opción y no eligen otra opción, que son cosas que tienen que ver mucho más con psicología, o hay otras cosas de sociología. Entonces se abrió ahí mucho el espectro y nosotros tuvimos que aprender de un montón de cosas, y en los equipos muy grandes no solo hay diseñadores, también hay psicólogos, también hay de repente antropólogos, hay, no sé, periodistas, gente que viene de comunicación. Entonces, por un lado, los equipos de diseño son diversos por sí, y por otro lado, también nos relacionamos mucho con las otras áreas, ¿no? Sobre todo con los desarrolladores, pero también con marketing, porque tenemos muchas cosas en común también, y porque nosotros estamos hablando de experiencias de personas, entonces podemos hasta diseñar cómo es la experiencia de un empleado dentro de una empresa, ¿no? Cómo se lo recibe, cómo pasa su tiempo, cómo se va, cómo llega, todas esas cosas pueden pasar por diseño también, ¿no? Porque estamos hablando de eso, de experiencias de personas. Entonces, como que el campo es muy grande y siempre estamos en contacto con personas de otros equipos, eso sin duda. Sí, es una industria muy multidisciplinaria la nuestra y está muy buena, aprendes un montón. Ine, ahora te quería preguntar ahí, para conocer un poco más de tu experiencia, ¿cuál pensás que que han sido tus principales logros como diseñadora y cuáles crees que son los principales desafíos que tuviste que enfrentar o que aún enfrentas hoy en día? En cuanto a los logros, tendría que pararme un poco a pensar en el camino recorrido. Yo creo que todo se fue dando de forma como tan natural que no sé, tendría que pensar, pero que cada paso que fui dando en el camino me fue trayendo hasta donde estoy ahora, y la verdad que lo pasé muy bien siempre, ¿no? De todo aprendí mucho, y creo que eso está buenísimo. Y los desafíos, bueno, ahora mi principal desafío es liderar un equipo, que es algo que nunca he hecho, y de alguna forma siento que siempre en esto de estar diseñando experiencias para los demás, hoy día me toca como diseñar la experiencia para equipo. Y creo que eso está buenísimo porque es como aplicar muchas cosas de las que sé, de las que aplico para otras cosas en mi equipo. Yo siempre digo también que aplico mucho, por ejemplo, en la maternidad, que da para otro podcast si quieren después. Pero es básicamente como tener ese mindset que te ayuda a cómo pararte de distintas formas frente a los desafíos, ¿no? Sí, qué loco, nunca había parado para pensar que, claro, cualquier situación implica diseñar una experiencia, ¿no? Implica, ¿no? Trabajarla y sí, debe ser súper difícil, pero bueno, muy interesante también y nada, con muchas recompensas, me imagino. Sí, sí, de hecho, a veces cuando pensamos en experiencia de usuario pensamos como en aplicaciones, pero no, es como la vida misma, ¿no? Este, yo siempre digo que en general detrás de una aplicación hay un servicio también. O sea, es muy difícil despegarlo, porque vos decís, bueno, tengo una aplicación de pedir comida. Está, ok. Muchas veces diseñamos el camino feliz, que la persona le llega su pizza a tiempo, pero ¿qué pasa si tiene un problema? Y bueno, y ahí la empresa tiene que dar cierto soporte y ya entra como todo el servicio de la empresa, ¿no? No solamente la aplicación. Ine, y ahora pensando un poco, mirando hacia el futuro, porque ya estamos a fin de año, es impresionante cómo pasó 2021, ya empezamos a mirar hacia 2022, y yo quería que nos contaras un poco ahí de tendencias del área de UX, que vos crees que van a venir con fuerza el año que viene, trends, cosas que te tienen entusiasmada y que te parecen que van a estar muy buenas para el año que viene. Del día a día, yo creo que lo que viene para el año que viene es los diseñadores cada vez más como facilitadores. Entonces, en esto que te decía, que también cambió un poco el paradigma, ¿no? Que antes se esperaba como contratar
creo que a todo nivel, pero básicamente los diseñadores como que nosotros teníamos personas creativas que teníamos una especie de varita mágica, entonces llegábamos y hacíamos todo más lindo, así como tic, ya estaba. Y ahora los diseñadores hacemos preguntas, entonces como no somos esos seres que sabemos todo, sino somos los que preguntamos. Entonces veo nuestro rol mucho más enfocado a lograr facilitar dinámicas donde traigamos gente que sabe de distintos temas, que está involucrado en el proyecto, juntarlos en una mesa y poder facilitar dinámicas para obtener esa información que te decía que necesitábamos al principio e involucrar al equipo, digamos. Y creo que eso tiene un montón de ventajas después en cómo se mueve el proyecto, digamos, porque la gente está mucho más involucrada como equipo y todo el mundo aporta desde donde sabe. El rol de los diseñadores hoy en día, y creo que va a ser por un tiempo más, va a pasar también mucho por ahí, por el poder como co-crear con las personas, facilitar dinámicas, hacer talleres, workshops, ese tipo de cosas. Sí, ahora mientras hablabas, Ine, me quedé pensando de que capaz que uno que no tiene ninguna idea del área, ¿no? De diseño, de experiencias, así, capaz que piensa, bueno, me gusta diseñar o soy bueno en dibujo y listo. Y en realidad hay un montón de otras habilidades que terminas o teniendo que desarrollar o, bueno, capaz ya tenés algo y las evolucionás de cierta forma para poder cumplir con este rol, ¿no? Es como muy cambiante todo, incluso el rol que tiene ese profesional, ¿verdad? Sí, sin dudas. O sea, yo lo que te digo es que, por ejemplo, para mí es mucho más importante que la persona sea curiosa y crítica y que realmente se esté preguntando, ¿esto que estamos haciendo así es por inercia, es porque siempre se hizo así? ¿Hay alguna forma mejor de resolverlo? Me parece que ese mindset es mucho más importante que esto de saber dibujar, usar Figma o el programa que se use en el momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que es mucho más importante eso, el mindset de la persona que las destrezas que pueda tener en una herramienta, porque eso se aprende, digamos, eventualmente lo aprendemos todos. Claro, y aprovechando ahí que entras en el tema de las herramientas, Dine, contanos cuáles son tus herramientas preferidas, tu set ahí de tools para diseñar, para hacer prototipos, etcétera. Bueno, una pista ya te di ahí, pero Figma yo creo que es la herramienta que en este momento estamos usando más porque, bueno, de alguna forma fue como conjugando todo lo que necesitamos. Y sí, yo a veces me pongo a pensar cómo hacíamos las cosas cuando arranqué y digo, el tiempo que ganamos hoy en día con este tipo de herramientas están mucho más enfocadas a lo que hacemos y el trabajo que tenemos que hacer y poder también involucrar a los desarrolladores, que ellos puedan entrar en la misma herramienta, sacar el código de ahí y no tener que nosotros estar haciendo asset, exportando cosas, pasando especificaciones, como decía antes. Entonces yo creo que es un producto que por lo menos parece que llegó para quedarse y están súper enfocados haciendo bien su trabajo de UX porque nos tienen a todos copados, la verdad, con la herramienta y cada vez sacan mejores cosas. Así que por ese lado es Figma, te diría en ese momento. Y después más a modo de metodologías y no sé, conceptos o herramientas que usan para organizar el proceso, el trabajo, ¿qué cosas ahí vos tenés como buenas prácticas? De metodología, en realidad yo creo que lo importante es que esto que te decía de conseguir la información. Dentro de eso tenemos millones de herramientas y cosas que dependiendo del caso y dependiendo de la experiencia de cada uno puede aplicar, ¿no? Si te tuviera que resumir, te diría eso, como que lo importante es poder diseñar en base a información. Ahí podemos entrevistar usuarios o hacer otro tipo de dinámica, pero que nos den los insumos que nosotros necesitamos para diseñar cosas con una base, ¿no? O sea, no es como que lo diseñamos porque, ay, a nosotros nos pareció que sería así, o queda lindo, o lo vi en otra aplicación que capaz que no tiene nada que ver. Para que las cosas funcionen necesitamos tener esa base de research que es fundamental. Y a veces pasa que la gente no quiere hacer research o piensa, ay, es una pérdida de tiempo porque nos lleva, no sé, de repente un mes y no tenemos ese mes para hacerlo. Pero yo creo que si no haces nada de research ya arrancás mal, porque arrancás sin tener esa base que te digo, lo que te va a dar como esa solidez para el resto del proyecto, ¿no? Y bueno, en realidad nosotros lo que hacemos es un poco eso, creo que ya lo contesté en otra pregunta, pero el tener este proceso de research y después hacer wireframes y flows, ¿no? De cómo se movería el usuario,
Y algo que creo que es re importante es también pensar el camino no feliz, ¿no? ¿Qué pasa si el usuario se equivocó? ¿Qué pasa si el usuario, no sé, se arrepiente de lo que hizo o no salió como esperaba? ¿Qué respuesta le damos? Porque yo creo que ahí es muchas veces cuando fallan también las experiencias de usuario, ¿no? En no tener en cuenta eso. Entonces, como que tendemos a diseñar el camino feliz donde todo sale bien, pero después nos quedan baches en cuando las cosas no salen bien o cuando el usuario se equivocó y no puede volver atrás o no le estamos dando esa opción. Hay un tema que, bueno, que no hemos hablado mucho, pero que tiene que ver con la ética de las cosas que hacemos, ¿no? En todas las aplicaciones que hacemos y en todos los proyectos tenemos que tener en cuenta el tema ético, que nosotros somos quienes estamos representando al usuario, pero también tenemos la parte de negocio. Entonces, por ejemplo, no sé, si nosotros no hacemos que el producto sea accesible a todo el mundo, estás dejando de afuera a ciertas personas. Entonces eso también es una responsabilidad nuestra. O esto que decía, que de repente no le estamos dando la opción al usuario de que pueda como deshacer la acción que hizo, se arrepiente y no lo puede deshacer. Entonces le estamos generando una frustración que también es un poco responsabilidad nuestra. Todo el tema este de la responsabilidad y de la ética creo que tiene mucho que ver y lo tenemos que tener siempre presente más allá de que sea un proyecto chiquitito o un proyecto enorme, porque juega siempre. A veces pensamos que, bueno, esos son temas de aplicaciones grandes o de, yo qué sé, Airbnb, no sé, nos parece que tenés que tener un equipo enorme, pero yo creo que estos temas tienen que estar presentes siempre en todos los proyectos que hacemos, ¿no? Claro, ahí me imagino que tienen como este rol medio de equilibrar, ¿no? Los intereses del cliente y del negocio, pero también lo que necesita la gente y lo que esperan los usuarios. Como que están ahí, ¿no? Tratando de equilibrar las cosas y ser lo más responsables y dejar a todos lo más contentos que puedan, me imagino. Sí, sí, claro. Es que en realidad es como que se podría decir de que si el negocio da en la tecla con lo que los usuarios quieren y necesitan, o sea, está respondiendo a una necesidad real de los usuarios y lo hace de buena forma, digamos, las personas van a pagar por eso y entonces va a ser como el negocio redondo, ¿no? Así decirlo suena muy fácil, pero después hacerlo implica mucho trabajo. Tenemos que estar involucrados desde el principio y tenemos que conseguir esta información y escuchar realmente a los usuarios y ver qué es lo que están haciendo, porque a veces todos tenemos ideas, y no quiere decir que eso vaya a terminar siendo un buen negocio, ¿no? Porque a veces además estamos muy sesgados por nuestra propia opinión como para escuchar o para ver qué están haciendo otros. Inés, ya nos contaste ahí bastante sobre este rol de investigador o investigadora que tienen los diseñadores y quería saber un poquito más sobre qué canales utilizás, ¿no? Para aprender, para estar al tanto de lo que se viene, de novedades, nuevas herramientas o casos así de éxito dentro de diseño. ¿Qué tipo de contenido consumís? ¿A quién seguís? Si podés contarnos un poco sobre eso. Bueno, esto que hablábamos, que en realidad yo sigo muchos, o sea, estoy todo el tiempo mirando, creo que eso es bueno y malo a la vez, porque a veces a uno le genera un poco de ansiedad, ¿no? Hablando con colegas muchas veces, esto de repente gente que tiene menos experiencia y no poder filtrar y ver que hay muchísima información y que nunca podés abarcar todo, porque como les decía también, como el rol del diseñador fue un poco mutando y ahí tocamos muchas áreas y bueno, hay mucha información de todo, lo cual por un lado está buenísimo, pero por otro lado es un poco abrumador. Personalmente escucho podcast, que me gusta mucho el formato porque pues estás haciendo otra cosa y escuchándolo y hay de todo. Hay desde cosas súper básicas hasta gente que cuenta proyectos, me parece que está muy bueno. Después, blogs también sigo y no sé, a veces Instagram porque está bueno, ves alguna cosa más así superficial y después si quieres profundizar en algo, de repente sí, ya voy a Medium o voy a algún otro, un curso de repente, ¿no? Después en todo caso podemos dejar algunos links por ahí para la gente interesada. Pero estaba pensando que otra forma que yo tengo como de mantenerme actualizada es el tema de las comunidades. Yo soy voluntaria en una comunidad que se llama Ixta y formo parte de la organización de Más Mujeres en UX también, en el capítulo de Uruguay.
Y eso es una forma buenísima de estar en contacto con colegas, de ver qué se está haciendo, cómo está la industria en Uruguay, digamos, y también de aportar. Me parece que está buenísimo también eso de que las personas que tenemos un poquito más de experiencia podamos estar en contacto con gente que recién arranca y poder nada, guiarlos o estar ahí apoyando en lo que precisen, ¿no? Y creo que está bueno eso, poder generar esas comunidades donde crezcamos todos. Sí, seguro podemos incluir algunos links de esos canales que mencionas, incluyendo las comunidades bueno, acá en el episodio mismo y después probablemente trabajemos algún otro contenido sobre eso, así que estén atentos a las redes de Octobot. Y me quedé pensando eso que vos decías sobre la cantidad de información disponible, es tal cual. Me pasa mucho en marketing también, ¿no? Que todo el tiempo hay algo nuevo y principalmente en esta época del año hay un montón de contenidos de las 50 nuevas trends que vienen en el 2022 y ese tipo de cosas. Y está buenísimo, pero al mismo tiempo me siento muy abrumada, como vos decías, de que cómo hago para consumir todo, aprender todo, aplicar todo, ¿no? Es imposible. Quería saber un poco cómo vos manejas esa situación, cómo al momento de elegir entre todas las tendencias, herramientas, etcétera, que hay por ahí, cómo evaluás y cómo elegís, ¿no? Las que son mejores para tu contexto, tu proyecto. Creo que, bueno, las tendencias tienen distintas etapas, desde que aparecen como muy sutiles, digamos, hasta que se convierte como en tendencias y después las vemos en el mainstream y las vemos por todos lados. Entonces, creo que en diseño, la parte, por ejemplo, que es más UI, que es cómo se ven las cosas, digamos, hay un montón de tendencias todo el tiempo que son muy, muy visibles, digamos, porque son como si fueran modas. Y ahí creo que a veces está bueno aplicar ciertas cosas porque te da la sensación de que lo que vos estás haciendo es súper actual, ¿no? Pero también tenés que tener un poco de cuidado de que si hoy es súper actual, de repente, si no lo tocas más, dentro de 3 años ya parece viejo. Yo creo que los productos en general están como en constante iteración y cambio, y está bueno que si vas a abrazar una tendencia así con fuerza de las que están súper top, tengas en consideración eso, que vas a tener que irla actualizando para que no te quede vieja dentro de poco tiempo. Por otro lado, también hay ciertas cosas que puedes hacer que son más atemporales, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el tema del minimalismo, que bueno, que de repente ahí sí tiene que ver más con UX, porque vos decís, bueno, en una pantalla lo que tengo que dejar es solamente lo que el usuario necesita y sacar todo el resto. Eso me parece que no es una tendencia, sino es como algo mucho más profundo. Entonces estamos hablando como de que, por ejemplo, si vos tenés una otra tendencia que sea, bueno, esto, no sé, foco en las personas, así es hoy, digamos, ¿no? El foco en las personas y en los usuarios. Entonces tenés este tipo de tendencias que tienen que ver más como con el comportamiento también, con el contexto. Después tenemos otras tendencias que tienen mucho más que ver con el planeta, la sustentabilidad y todas esas cosas. Y ahí tenés que ver si tu proyecto, en qué puede tocar de tu proyecto eso, ¿no? ¿Qué sentido tiene para tu proyecto la sustentabilidad o, no sé, muchas otras tendencias que hay hoy en día, el social proof, por ejemplo, ¿no? Esto de las comunidades. Entonces, tenés que ver si te sirve para tu proyecto, para el producto que vos estás desarrollando de repente, si tiene sentido o no. Pero está bueno para mí tenerlas como mapeadas y ver, bueno, si mi producto fuera sustentable, ¿cómo sería? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Qué de esto puedo rescatar? ¿No? Y entonces ver por qué. O sea, está buenísimo conocer las tendencias también para saber si vos querés ir de alguna forma en contra o no, pero que sea consciente la decisión, ¿no? Claro, eso se conecta pila con mi próxima pregunta. Quería saber, ¿no? Si te parece que siempre es una buena idea innovar, ¿no? Y un poco ahí lo que me gustaría saber es cuándo uno sabe que es el momento de hacer algo nuevo, de probar algo nuevo y cuándo es más importante tener más foco y estabilidad en un proyecto. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que en realidad es como que la innovación es más un tema como de mindset, que vos tenés siempre, ¿no? No es como que vos digas, voy a innovar ahora, pero después no. Es como que vos, una vez que tenés como esa chispita de innovar, de buscar la forma de hacer las cosas diferentes, de profundizar, ¿no? Y de saber decir, como decíamos hoy, esta es la mejor forma de hacerlo o hay otras maneras, e investigar.
una vez que tenés como esa chispita, no es como que vos digas, tal, la prendo y la apago, ¿no? Es como que la tenés siempre. Entonces, a veces, a lo largo de un proyecto, vos tenés momentos en que, bueno, generás ideas, o sea, siempre basado como en la investigación, como hablábamos, ¿no? Pero bueno, generás muchas ideas y divergés y tenés mil cosas, y después de esas seleccionás algunas y se trabajan algunas súper enfocado, ¿no? Y después de repente, bueno, de esa se prueba y sigue un poco el proceso. Y entonces no es que vos o innovás o estás enfocado. Yo creo que hay momentos y momentos durante el proyecto. Como te decía que como que la innovación es algo que tenés siempre. Hay veces que uno tiene como, bueno, más limitaciones, pero dentro de las limitaciones también se puede innovar. O sea, yo creo que en el mundo de hoy como que exige todo el tiempo estar cambiando y todo el tiempo estar fluyendo, y lo vivimos en el último tiempo con la pandemia, ¿no? Una vez que vos tenés como ese mindset o esa forma de resolver las cosas, no te planteás voy a innovar o no voy a innovar. Ya lo haces de por sí, lo tenés como incorporado en el ADN. Entonces, creo que pasa un poco por ahí el hacer también un trabajo interno y decir, bueno, nosotros tenemos este mindset como para llevar adelante esto, o tenemos que cambiar y empezar primero por dentro para después mostrarlo hacia afuera, ¿no? Porque como te digo, no es como que uno se ponga una etiquetita de innové en esto y en el resto no, como, no sé, como algo más continuo. Claro, suena como algo que es parte del proceso, está en el día a día y es mucho más fluido que, bueno, hoy hagamos algo innovador y listo, ¿no? Sí, es un ejercicio constante, digamos. Digo, es mi forma de verlo, ¿no? Porque si vos decís, bueno, hoy voy a ser innovadora, no sabes ni qué hacer, ni por dónde empezar, ¿no? En cambio, si vos lo incorporás como mindset, lo haces sin darte cuenta, porque estás buscando soluciones más disruptivas, estás buscando otras formas de encarar las cosas, o estás replanteando el problema, y todas esas cosas son formas innovadoras, digamos, de trabajar. Y Inés, si yo, por ejemplo, ¿no? Quiero desarrollar más ese mindset de innovación, ¿qué me recomendarías? ¿Está mucho en el trabajo ese de investigación, de lectura, de acompañar lo que se viene? ¿O qué más te parece que puede ayudar a alimentar ese bichito innovador en nosotros? Sí, creo que, bueno, como vos decías, esto de estar mirando y estar viendo qué se está haciendo, está bueno. También está bueno el observar como nuestro entorno, y también esto de ser curiosos y tener como esa capacidad de decir, tipo, esto se resuelve así, no hay otra forma mejor de hacerlo, ¿por qué no lo hacemos así? ¿O por qué no probamos? A veces con las cosas más chiquitas, ¿no? A veces somos como bichitos medio de rutina, hacer cosas y decir, bueno, ¿qué pasa si cambiamos? Capaz que es para mejor, capaz que volvemos atrás, pero en el camino descubrimos cosas. Entonces, como tratar de incorporarlo en cosas chicas al principio, pero ir ganando confianza como para después poder proponerlo como más confianza, digamos, ¿no? Lo que yo digo en los proyectos es, nosotros los diseñadores, por ejemplo, tenemos como una visión muy particular, que a veces hay cosas que nos resultan obvias, pero para el resto del equipo no son obvias. Entonces siempre animarnos como a decir las cosas, por más que digamos, ay, no voy a decir esto porque es muy obvio, o le resulta a todo el mundo, no sé qué, capaz que me equivoco. Ganar esa confianza. Entonces yo creo como te decía, esto del mindset lo vas adquiriendo en el día a día. Buenísimo, me viene bien. Ine, y otra parte ahí, como otra pata súper importante en los proyectos que desarrollamos, es todo lo que viene con el cliente, ¿no? Y yo me imagino que te debe haber pasado alguna vez de, bueno, investigar, hacer todo un proceso, desarrollar una idea, generar ahí una solución para un problema, pero a veces el cliente te cae y te dice, ah, no, 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 yo quiero que sea igual a aquella app re famosa o no, como que a veces puede ser difícil hacer con que el cliente entienda por qué queremos ir por otro camino. Y ahí un poco mi pregunta es cómo lo manejan, ¿no? ¿Cómo lo manejas vos? ¿Cómo trabajas con los clientes para que pueda existir una buena comunicación y que para que puedan entender también las razones por las que querés tomar una decisión? Sí, yo creo que ahí hay varias cosas. Como vos decís, hay clientes más fáciles, o sea, clientes que de repente ya tienen un poco más de experiencia en estas metodologías, entonces es más fácil trabajar porque todo fluye mejor, digamos, pero también
es muy importante como medir qué tanto el cliente se quiere involucrar, ¿no? Y tratar de, como decíamos, involucrarlo en los primeros, ya desde los primeros pasos, y explicarle qué va a pasar y por qué estamos haciendo las cosas y qué es lo que necesitamos, y que vaya entendiendo que esto es un proceso. Y no es como que nos contrata un día y aparecemos 2 meses después como con una solución mágica, sino que vaya viendo cómo es todo el proceso y que se vaya involucrando, porque también a veces nos pasa, ¿no? Que estamos como en esa lucha, no, el cliente quiere esto, nosotros queremos esto, y el cliente siempre dice que él sabe quiénes son sus usuarios, siempre dice, ¿no? Y bueno, ok, validemos esto que nos estás diciendo y incorporemos también esa visión, porque muchas veces sí tienen muchísima información de sus usuarios y sí los conocen muy bien. No quiere decir que sepan todo y no quiere decir que nosotros no podamos aportar nuestra visión y no quiere decir que no se necesite investigación, pero sí escuchémoslo, ¿no? Primero, del lado, esto quiebra una lanza por los clientes, escuchemos lo que tienen para decir. Y por otro lado, esto de que a medida que los vamos involucrando y ellos van viendo que hay un proceso y que hay un porqué y que hay razones para hacer lo que hacemos, respetan mucho más el trabajo que hacemos también. Porque es como te digo, no es como que llegamos con una varita mágica y solucionamos todo, ¿no? Sino está todo este proceso atrás, que todo esto está respaldando lo que nosotros hicimos. Y también muchas veces pasa que de repente nosotros diseñamos una cosa y el cliente dice, no, así no me gusta, yo lo quiero de tal otra forma. Y ahí la forma de desempatar es decirle, ok, vamos a probar con los usuarios a ver qué nos dicen ellos, ¿no? Y ahí es como que está, desempata, el usuario desempata, digamos, ¿no? Porque además cosas que de repente nosotros a veces diseñamos una pantalla que nos parece todo súper claro, se la mostramos a los usuarios y los usuarios no pueden hacer las tareas que tenían que hacer. O demoran mucho, o no lo encuentran, o no lo ven, cosas que para nosotros eran súper evidentes, ellos no las ven. Entonces nos toca iterar, volver a cambiarlas y volver a testar con ellos. Y yo creo que eso también está muy bueno porque como tenemos esa información de primera mano, ¿no? No es como que seguimos en hipótesis de esto va a funcionar, no va a funcionar durante meses. O sea, vamos y lo probamos, funciona o no funciona. Y lo cambiamos, ¿no? Que también es un tema que a veces a los diseñadores nos cuesta porque nos enamoramos un poco de lo que estamos haciendo. Y para mí, cuanto antes involucremos a los usuarios en los testeos, mejor, porque nos sacan un poco de esa visión sesgada que podemos estar teniendo. El tema de los clientes, entonces, es un poco eso, tratar de involucrarlos en la medida que ellos quieran participar y demostrarles el proceso. Y una vez que ellos vivieron un poco el proceso, la próxima vez va a ser mucho más fácil, porque de alguna forma te ganás un poco esa confianza también y tener la paciencia para eso, explicarles una y mil veces las cosas. Mucha empatía, mucha paciencia y bueno, y el usuario, lo que yo iba a decir que el usuario tiene la palabra final y está buenísimo porque en definitiva es, ¿no?, el principal ahí stakeholder, ponele, que va a usar efectivamente ese producto, así que está bueno. Ine, ahora me gustaría hacer una ronda de tips, ¿no? Cosas que recomendás, sugerencias para las personas que nos están escuchando. Primero, pensando un poco en los diseñadores que nos pueden estar escuchando, principalmente teniendo en cuenta lo que veníamos hablando, de que estamos en un momento del año en el que sale mucho contenido sobre trends y novedades. A estos profesionales, ¿no?, a los diseñadores y diseñadoras que nos acompañan, ¿qué tips les darías para que puedan, bueno, priorizar, organizarse, no sentirse tan abrumados por todas las ideas que están en la vuelta y que realmente puedan elegir las que tienen más sentido para ellos? En cuanto a información, o sea, yo creo que ahí cada uno tiene que ver un poco dónde está parado y qué es lo que quiere, ¿no? Porque hace un tiempo todos éramos como diseñadores UX, hoy en día tenés UX Researcher, en realidad UX Writer, tenés como diferentes perfiles porque la gente se va como especializando. Entonces, a veces es difícil cuando no tenés experiencia saber qué es lo que te gusta, entonces yo diría, bueno, probar un poco todo, de repente hacer estos cursos donde haces todo un proceso completo, que sí son proyectos que son un poco ficticios y a veces un poco superficiales, pero que está bueno para un pantallazo para saber qué es lo que te gusta y qué no. Y también desde este lado, a veces cuando vamos a seleccionar personas y estamos mirando portfolios, algo que yo valoro mucho es que la persona me diga qué aprendió y qué haría diferente. Creo que eso es un paso que está bueno, porque a veces está bueno pararte al final y decir, bueno, hoy con el diario del lunes, ¿qué haría diferente? ¿Haría más entrevistas? ¿Iteraría primero con los usuarios antes de tener diseño final? O sea, si tuviera todo el tiempo del mundo,
¿qué haría diferente? O si tuviera todos los recursos. Entonces, creo que eso está bueno porque te demuestra como que la persona realmente qué fue lo que aprendió. Por un lado eso, por otro lado, en cuanto a no dejarse abrumar, es difícil, pero bueno, tratar de un poco de enfocarse y decir, yo quiero, no sé, ya tengo skills de repente en UI y quiero hacer UX, bueno, ¿cómo es todo el proceso? Me gusta la parte de research, me enfoco en research, después me enfoco capaz que en otra cosa, entender que tampoco tiene que ser todo ya y que esto va cambiando todo el tiempo y está bueno también mirar gente que de repente seguís en LinkedIn o que puede ser referente, bueno, qué formación tiene, qué comparte. O a veces también nos pasa que está bueno seguir gente que está un poco en la misma que nosotros, ¿no? Porque por lo menos a mí me pasaba al principio que de repente yo era la única diseñadora de mi equipo y estaba ahí aprendiendo cómo era todo este mundo, las bases, y había gente que, claro, que estaba ya, los desafíos eran, no sé, liderar un equipo de 25 personas. Y yo digo, bueno, yo estoy muy lejos de esta persona, ¿no? No llego a entender las cosas que está planteando porque mi realidad es completamente diferente. Ahí es donde me parece que está bueno el tema de las comunidades y tratar de unirse muchas veces a pares, gente que está teniendo los mismos problemas que vos o que tiene las mismas inquietudes que vos. Otra cosa que pasa mucho cuando la gente arranca es que dice, bueno, pero es que si yo no tengo un caso real, no me dan trabajo, yo no puedo aplicar lo que sé. Y ahí también va un poco en aplicar la creatividad en otras cosas, porque de repente, yo qué sé, no tengo un proyecto real, pero no sé, quiero definir cómo sería la aplicación para pagar el boleto del ómnibus con una aplicación. Y bueno, inventate un proyecto y llévalo adelante. Y ahí te van a ir surgiendo un montón de cosas que tenés que ver cómo vas a ir resolviendo, y creo que eso está buenísimo también, porque muestra mucho tu proactividad frente a las cosas. Y bueno, y mi segundo pedido de tips en realidad va más direccionado a las empresas de tecnología como Octobot que están buscando talento, ¿no? Eso es algo que no hemos hablado mucho en ese podcast, es una idea ahí para un próximo episodio, pero eso del tema de la búsqueda de talento en diseño y cómo hay muchas oportunidades, pero bueno, también es difícil a veces encontrar los profesionales correctos. Y hay un poco la pregunta, Inés, ¿cuáles serían los tips que vos darías a empresas, ¿no?, que están buscando ese tipo de talento, ¿no? ¿Cómo encontrarlos? ¿Cómo evaluarlos? Bueno, es una pregunta complicada, pero que bueno, que nos pasa un poco a todos, ¿no? Por suerte hay mucho trabajo porque realmente se está viendo la necesidad de incorporar diseñadores y eso está buenísimo porque hace tiempo teníamos que luchar un poco por que nos valoraran y hoy en día nos buscan, yo creo que está ahí. Está bueno, la pegamos, digamos. Creo que el tip sería, yo qué sé, yo por lo menos lo que hago es evalúo más como la actitud, como esto que les decía hoy, ¿no? De qué tan proactiva es la persona, si tiene esa chispita de querer hacer las cosas mejor y, entre comillas, querer cambiar el mundo o no. Porque también pasa que hay mucha gente que de repente tiene muchos años de experiencia, pero siempre estuvo en un rol más como al final de la cadena productiva, digamos, que está como un poco en ese rol nosotros decimos a veces que es la mano que mueve el mouse, ¿no? Entonces que, bueno, hace más o menos lo que le dicen y espera que le den instrucciones, o bueno, no quiere tener mucho problema con los desarrolladores que ya lo hicieron y cosas, no quiere complicarle la vida a nadie, entonces está un poco en esa actitud. Y yo creo que nosotros por lo menos lo que buscamos es otra cosa, ¿no? Es gente que esté dispuesta a proponer, a aportar su punto de vista y que, bueno, no importa tanto si es muy junior o es muy senior, pero lo que está bueno es eso, ¿no? Es como un tema como de mindset, sobre todo, de actitud frente a los problemas y frente al equipo, también saber que todos nos enriquecemos del trabajo en equipo y que hay un equipo atrás para apoyar. Creo que eso está muy bueno. Y nada, está buenísimo eso de poder ver también cómo las personas van creciendo. Y otro, bueno, un problema que nosotros tenemos también en eso es el tema de la gente que rota. Entonces tenemos el desafío de crear un buen espacio de trabajo donde la gente se pueda desarrollar, que pueda crecer y que disfrute el día a día.
perfecto. Nada, creo que por hoy estamos. Te quería agradecer, Ine, por sumarte al podcast. Ojalá ese sea el primer de muchos episodios que hagamos juntas. Bueno, muchas gracias, Reggie. Gracias por la oportunidad, por escucharme. Espero que sea de valor. Y también decirles, si hay diseñadores y diseñadoras escuchando, que siempre tenemos llamados abiertos y también que estén atentos a las redes, porque bueno, es un poco la intención seguir generando contenido que tenga que ver con diseño también. Así que bueno, por ahí es un ida y vuelta, así que esperamos escuchar de ustedes. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias a vos que te sumaste a escuchar un nuevo episodio de Octobot Tech Talks. Esperamos que te haya gustado y no dejes de seguirnos y compartir ese episodio con tus amigos, colegas, personas que se interesan por una buena historia de diseño y tecnología. Hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribbble y Octobot en LinkedIn. Hasta la próxima.